Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro de En 30 Minutos, donde estaremos profundizando la palabra de Dios y descubriendo o redescubriendo la enorme y preciosa riqueza que Dios ha puesto para nosotros en su palabra. Y hay momentos en los que esta palabra preciosa de Dios, tiene unas perlitas maravillosas. Pero antes de continuar, vamos a alabar al Señor, vamos a disponer nuestro corazón, porque te puedo asegurar que en esta tarde-noche Dios va a hablar a tu corazón de una manera verdaderamente asombrosa. A Dios acudí, mi angustia escuchó, de aguas profundas me rescata. Llegó mi clamor a su palacio de calma. Me rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Sostuvo mi mente y mi corazón en su calma. Oh, oh, oh. Y Él es mi escudo y mi fortaleza, y nada nos puede separar. Mi dulce refugio, donde encuentro las fuerzas para poder continuar. Me rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Sostuvo mi mente y mi corazón en su calma. Oh, hey, y Él es mi escudo y mi fortaleza, y nada nos puede separar. No, mi dulce refugio, donde encuentro las fuerzas para poder continuar. Oh, yeah. No me has abandonado, tú estás a mi lado. Y aunque mis enemigos me persigan, tú acampas a mi lado y me susurras sin cesar la verdad. El fuego no podrá tocarme, la tormenta pasará en ti. Hoy puedo reclinarme, tú no vas a cambiar. El fuego no podrá tocarnos,
Como le dije antes, la palabra de Dios nos regala muchas veces, por no decir siempre, esas perlitas y a veces nos deja ver una profundidad notable en cuanto a su contenido y a su coherencia. Realmente eso es algo que en lo personal siempre me ha asombrado y la posibilidad de descubrir en ella esa riqueza y esa profundidad es algo absolutamente maravilloso y precioso. Resulta que hoy vamos a estar viendo cómo dos pasajes preciosos de la Escritura que vamos a estar viendo, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, con algunos textos que nos van a ir conexionando, cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hacen ver realmente lo que es el propósito y la grandeza de Dios a lo largo de cientos y cientos de años, y cómo nos alcanza y cómo nos llega a nosotros. Sabes que hace unos días encontré una película que me llamó la atención, que se llama Legítimo Rey. Trabaja Chris Pine, que es un actor muy conocido. Bueno, cuando lo vean, si quieren verlo, está en Netflix. Bueno, pero no es una publicidad de Netflix. Pero encontré allí algo que es muy interesante, porque hacía poco también había visto una documental sobre la piedra del destino. ¿Qué es la piedra del destino? Es conocida también como la piedra de Scone, o piedra de la coronación. Una piedra que es como algo así como un bloque de piedra arenisca, que históricamente se encontraba en la abadía de Scone, que hoy por hoy está derruida y fue sustituida por el palacio de Scone. Y esa piedra se empleaba y se emplea hoy en día en ceremonias de coronación de los reyes escoceses durante la Edad Media. Allá por el 1300, precisamente se relaciona a esta película que les mencionaba, ya había sido capturada por el rey Eduardo I de Inglaterra y fue llevada a la abadía de Westminster en Londres. Fíjense, desde aproximadamente el siglo XIII hasta el año 1996, Londres tenía esa piedra puesta debajo del trono de los reyes de Inglaterra. Era una piedra de unos 60 centímetros de longitud por unos 30 de ancho y unos más o menos unos 20 centímetros de altura, más o menos algo así, como un bloque, que estaba metida debajo del trono. La usaban los reyes escoceses primero, como una forma de reafirmar su reinado y que habían sido elegidos por esa piedra del destino. En el año 1996, estamos hablando de hace muy poco tiempo relativamente, el gobierno británico decide devolver esa piedra a Escocia con la condición de que volviera a Londres para su futura coronaciones, por lo que ahora puede ser vista en el castillo de Edimburgo, en Escocia, junto con las joyas de la corona escocesa. ¿Qué tiene esto de curioso y de llamativo, diría usted, a esta altura? La leyenda oficial de los reinos de Escocia e Inglaterra afirma que la piedra del destino fue la utilizada por Jacob para apoyar la cabeza en el pasaje de Génesis en el que sueña con la llamada escalera de Jacob. Increíble, ¿no? No vamos a entrar en los detalles de la historia de cómo llegó desde Tierra Santa, incluso desde el momento en que Jacob erige esa piedra como un monumento, que vamos a leer después, cómo llegó a parar a Escocia e Inglaterra. Bueno, hay toda una leyenda y todos los viajes que hizo esa piedra, incluso que Moisés la trasladó de Egipto, que llegó a Egipto, que fue trasladada después
a Tierra Santa, que, bueno, hay un montón de leyendas y que cómo llegó en un momento determinado en barco a tierras de la Gran Bretaña, de Britania. Pero me llamó mucho la atención que hasta en la historia aparece mencionado, no la película obviamente, porque es una película histórica, ¿no? Pero en la historia, hay un libro escrito, aparece incluso hasta mencionado el sur de la Argentina, porque Emily, una de las personas, en un momento por allá por la década del 50, fue esa piedra robada, hay una película de eso, ¿sí? Que vuelve a Inglaterra, unos jóvenes la llevan, después vuelve, la roban y la llevan a Escocia, después vuelve de vuelta a Inglaterra, algunos dicen que volvió una falsificación, que esa ya no es la piedra original, pero más allá de eso, aparece un momento mencionado la Argentina, porque una de las protagonistas de ese robo termina su historia por estos lugares. Pero vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos a leer el libro de Génesis, el momento en sí donde Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice así, en Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Aunque Luz, literalmente almendro, se llamaba, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Realmente una historia asombrosa, preciosa. Hay que tener en cuenta en todo este contexto, que Jacob estaba huyendo, ¿sí? Recuerden, estaba huyendo de su hermano, de Esaú, con un grave problema. Estaba huyendo de él, había salido y estaba caminando solo por el desierto. Estaba haciendo un viaje de aproximadamente 600 o 700 kilómetros, que era un destino final, caminando seguramente. Cuando llega a este lugar, más o menos había recorrido unos 60, 70 kilómetros desde que había salido desde Berseba, y llegó a este lugar donde se desarrolla esta historia. Realmente maravillosa. Las cosas preciosas. No tenemos tiempo, pero ustedes léanlo detenidamente, porque es precioso lo que encontramos aquí. Imagínense ese momento. Él tuvo un sueño donde vio esas cosas maravillosas. Una escalera que partía desde allí,
desde la tierra, llegaba a la misma presencia de Dios. Veía ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Veía entonces toda esa situación y lo más maravilloso de todo es que escucha la voz de Dios con unas promesas realmente maravillosas. Tal es así que cuando él despierta, realmente queda asombrado, toma esa piedra, estaba prohibido idolatrar o tocar, así que como estaba esa piedra, la tomó y la puso entonces como si fuera un hito, como si fuera un altar, como algo distintivo. Es más, echa aceite sobre ella para distinguirla, para ungirla. Y entonces aquí es donde entramos en realmente la parte que realmente me ha asombrado de la escritura. ¿Qué significa esa piedra? Tanto Lutero como Calvino veían en la escalera de Jacob una figura de Cristo. Pero dice que por esa escalera, en esta visión, los ángeles subían y bajaban. Pero ahora vamos a verlo más adelante eso. Yo creo que esta piedra que usó Jacob, en la cual apoyó su cabeza, donde él descansó, donde él tuvo esos sueños, esa piedra es el símbolo precioso de Cristo, porque Cristo es la piedra fundamental de una relación con Dios firme, constante e imperecedera. Cuando nuestra cabeza descansa en Él, hemos de ver la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Cuando estaba allí Jacob, yacía, estaba tirado, estaba en soledad, pobre, indefenso, olvidado de los hombres. Él se sentía realmente como lo último sobre la faz de la tierra, desvalido, agotado, cansado, agobiado, con una infinidad de problemas. Su hermano no quería saber nada con él, realmente tenía serios problemas. Pero cuando él apoyó su cabeza sobre esa piedra, tuvo una visión que cambió totalmente su vida. Cuando nuestra cabeza entonces descansa en Él, hemos de ver la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Cuando te sabes y te sentís y te reconoces solo, pobre, indefenso y aún ignorado por los hombres, Dios sale a tu encuentro, no importa dónde estés, sin importar cuál sea tu camino, ni de dónde vienes, ni hacia dónde vas. Dios sale a tu encuentro. Cuando nuestras preocupaciones descansan en Él, sus promesas nos infunden aliento, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Y aquí entonces es donde encontramos eso maravilloso de la palabra de Dios. Es un momento determinado en cual Jacob dice, el lugar no era otro, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, un lugar donde Dios habitaba y un camino que se le abría en el cielo. Y eso inevitablemente, en esta maravilla asombrosa de la palabra de Dios, donde encontramos estas perlas que realmente nos llenan de gozo. A mí en lo personal me asombra, me maravilla, me fascina, me encanta y te lo quiero decir. Jacob, esa piedra que estaba en ese lugar, esa piedra que luego él erige, que unge con aceite, que aparta, que santifica, esa piedra que tuvo realmente, que fue un hito, un momento crucial en la vida de Jacob, dice que ese lugar, Betel, casa de Dios, puerta del cielo. No es Jesucristo, porque Primera de Pedro 2, vamos a buscar, Primera de Pedro 2, los versículos
del 4 al 7, mira que dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Y dice más, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Él es esa piedra viva. Hay que edificar, hay que descansar. La piedra angular es la piedra fundamental sobre la que descansa toda la estructura de un futuro edificio, de una edificación. Esa piedra sobre la cual Jacob apoyó su cabeza, esa piedra se transformó en el fundamento de las promesas y del sueño, de la realidad también de lo que Dios quiere hacer con aquellos que descansan en Él. Y Cristo es la piedra sobre la cual se basa esa escalera. Dice en Juan 1:51, de cierto os digo, está hablando el Señor Jesús, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, como esa escalera de Jacob, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera de Jacob, en la cual los ángeles subían y bajaban, donde en un extremo estaba la presencia de Dios con sus promesas, con sus realidades, con esa magnífica presencia de Dios, allí estaba. Dice entonces que subían, y ¿cómo surge esa escalera? Viene de Dios, pero sobre la tierra está fundada en esa piedra del sueño de Jacob, en esa piedra que es Cristo, fundamental, en esa piedra que los que creyeren en Él no serán avergonzados, que es esa piedra que es escogida, es elegida, ha sido ungida, y es precioso. De hecho, Cristo quiere decir ungido. Y dice Mateo 16:18, es más, yo también te digo que tú eres Pedro, está hablando el Señor, dice, y sobre esta roca, sobre esta piedra, letros, porque está haciendo un juego de palabras con Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esos sueños sobre la piedra que es Cristo, esa piedra escogida, elegida, ungida, preciosa, puesta por Dios. Allí pon tus sueños. Sobre esa roca está edificada la iglesia y las promesas, promesas preciosas, como no leer, quisiera leer de vuelta ese pasaje de Génesis que leímos antes, esas promesas, fíjense, que dice tu descendencia, la tierra te será dada a ti, a tu descendencia, te extenderá, serán benditas en ti las naciones, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esas promesas son para nosotros que somos su iglesia y que estamos fundamentados en la piedra que es Cristo. Él es nuestro destino, Él es nuestra piedra del destino. De ahí venimos, ahí vamos, allá vamos, a ese lugar precioso. Pero quiero llevarte porque en el pasaje que leímos antes, de Primera de Pedro, hay una cita allí que está basada en Isaías 28:16. Isaías 28:16, donde dice que el que creyere
no se apresure. Ese pasaje que se los leí ahora en la Reina Valera 60 se traduce como el que creyere no se apresure. Está basado en el texto masorético, ¿sí? Pero cuando vamos a leer, también tiene un sentido, porque no se apresure, es como diciendo, esté tranquilo. Pero, ¿por qué dice Pedro cuando menciona este pasaje del Antiguo Testamento? Dice, no será avergonzado. No dice no se apresure, dice no será avergonzado. ¿Por qué? Porque está utilizando el escritor, está escribiendo aquí en griego, está usando la versión Septuaginta, la versión de los 70, que era la usada por la iglesia en los tiempos de los apóstoles, ¿sí? Y entonces, cuando uno lo lee, por ejemplo, en la LBA, la Biblia de las Américas, dice, el que crea en ella no será perturbado. La Nueva Traducción Viviente dice, el que crea jamás será sacudido. La traducción en el lenguaje actual dice, el que se apoye, como Jacob apoyando su cabeza sobre esa piedra, el que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jacob? La Dios habla hoy, dice, el que tenga confianza podrá estar tranquilo. La Nueva Versión Internacional va a traducir, el que confíe no andará desorientado. Jacob podía caminar esos 500, 600 kilómetros que le faltaban tranquilo, porque Dios iba con él. Y por último, la Biblia de Jerusalén dice, quien tenga fe en ella no vacilará. Pero aún así, cuando vemos entonces, como Pedro menciona esta cita de Isaías, y dice, el que creyere en ella no será avergonzado, dice el pasaje en el Nuevo Testamento. Avergonzar, no sé, humillar, se puede traducir como avergonzar, humillar, afrentar, deshonrar, defraudar, desilusionar. Tranquilo, descansá sobre la piedra que es Cristo. Fundá toda tu vida en esa piedra que es Cristo. Apoyá tus sueños, dormí tranquilo sobre esa piedra, porque no serás avergonzado, no serás humillado, no serás afrentado, no serás deshonrado, no serás defraudado, no serás desilusionado, porque Dios es el que da esa promesa. Y Dios es fiel y verdadero. Termino con el capítulo que está en el libro de Romanos, capítulo 5, ¿sí? Versículo 1 al 5, te lo leo, lo conoces. Y con esto termino. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dice? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Maravillosa e increíble palabra de Dios para tu vida. Cree en ella, cree en Él. Y busca en la Escritura, porque hay joyas preciosas como esta para nuestras vidas cuando nos metemos en el maravilloso mundo de la palabra de Dios. Que Él te bendiga. A Dios acudí, mi angustia escuchó, de aguas profundas me rescata. Llegó mi clamor a su palacio de calma. Me
rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Sostuvo mi mente y mi corazón en su calma. Oh, oh, oh. Y Él es mi escudo y mi fortaleza, y nada nos puede separar. Mi dulce refugio, donde encuentro las fuerzas para poder continuar. Me rescató, desde el cielo extendió su mano preciosa de gracia. Sostuvo mi mente y mi corazón en su calma. Oh, y Él es mi escudo y mi fortaleza, y nada nos puede separar. No, mi dulce refugio, donde encuentro las fuerzas para poder continuar. Oh, yeah. No me has abandonado, tú estás a mi lado. Y aunque mis enemigos me persigan, tú acampas a mi lado y me susurras sin cesar la verdad.